las 7:06. Todavía hay personas en sala de espera que están entrando, pero creo que ya podemos comenzar. Y vamos a hablar un poquito sobre un acrónimo que nos ayudará a redactar pues, el planteamiento del problema de la mano del doctor Guido Bendesu. Ha sido editor en varias revistas científicas, tanto de Felsocem como de revistas internacionales. Es especialista en informática médica, salud pública y bioética, y bueno, obviamente es graduado de médico. Cuando quiera puede comenzar, doctor. Ok, gracias. A ver. ¿Me confirmas que estás viendo ya la pantalla completa? Ya le digo, doctor, aún no me sale nada en la pantalla. No sé si capaz sea mi señal. A ver, un ratito. Ya deberían. Sí, Nuevamente me han dado compartir. ya, perfecto. Ahora sí se puede ver ¿Y la se ve a pantalla, pantalla doctor. completa? Sí. Ya, excelente. Hola, mi nombre es Guido Bendezú, soy médico, como ya ya me presentó su compañera. Bueno, actualmente soy docente investigador en la Universidad San Ignacio de Loyola, aquí en Lima, Perú, y me han invitado para dar la charla acerca de FINER y de planteamiento de problema. Entonces, FINER es en sí una mnemotecnia. Cuando ustedes quieran abordar una pregunta de investigación, usualmente les van a hablar de dos enfoques. Un enfoque es el enfoque pico. Bueno, no sé si es que como parte del curso han visto o van a ver el enfoque de la pico. Sí, doctor, lo Que es vimos anteriormente. excelente. Bueno, el pico es el enfoque pico es un enfoque operativo, a diferencia del enfoque FINER, que es un enfoque que tiene una intención un poco más de lógica y filosófica acerca de la pregunta de investigación. En sí, ambos enfoques pueden ser complementarios al momento de que ustedes planteen su pregunta de investigación. Bueno, entonces, FINER lo que les da es tener un marco que les permite formular preguntas de investigación, teniendo en cuenta que el investigador debe tener una serie de puntos antes de iniciar el trabajo de investigación claros para poder ejecutarlo de una forma adecuada. FINER quiere decir factible, interesante, novedoso, ético y relevante, o la relevancia de lo que están planteando estudiar. Vamos a verlo por partes. Primero es factibilidad, y en la factibilidad lo que ustedes deben pensar, ¿se puede hacer el trabajo o no se puede hacer? Así de simple. ¿Y cómo respondemos esto? Si es que evaluamos diferentes puntos de vista, como por ejemplo el tiempo. Imagínense que ustedes tengan que hacer un proyecto de repente para obtener el grado académico y tienen 6 meses. Y poder obtener los resultados del laboratorio, de repente en anatomía patológica les va a tomar 4 meses. De repente los 2 meses que le quedan no va a alcanzar o no va a ser no va a ser tiempo suficiente para que ustedes puedan hacer el análisis, escribir el informe, presentar los resultados, presentar la documentación requerida a los comités de ética y demás. Entonces, por una cuestión de tiempo, es posible que ese trabajo no pueda hacerse. Entonces, no es factible. Por ello, no sería una pregunta de investigación adecuada para realizarla, para ejecutar ese trabajo. Y otros aspectos, ¿no? Como el alcance. De repente, el alcance de la investigación es muy amplio como para que ustedes puedan desarrollarlo. De repente, no tienen o no disponen del financiamiento necesario para realizar el estudio. De repente pueden tener el financiamiento, pero de repente no tienen el capital humano, ¿no? De repente no tienen profesionales especializados para operar algunas máquinas que les puedan dar algunos resultados de laboratorio. O de repente ustedes o el investigador principal no tienen la experiencia, o dentro del equipo de investigadores no hay algunas personas que tengan experiencia, si es que ustedes están haciendo algún tipo de análisis estadístico avanzado.
Entonces, esta serie de limitaciones puede hacer que su trabajo no sea factible, y si no es factible, es una pregunta de investigación que no sería útil de realizar, dado que no van a poder llegar a hacer el trabajo y estarían ustedes invirtiendo su tiempo de una forma no adecuada. Hay una serie de preguntas que deben contestar para ver si es que su estudio es factible. En esa página pueden revisar si es que quieren ampliar acerca del tema. Pero básicamente las preguntas es en relación a lo que les he comentado, ¿no? Si tienen el tiempo, tienen los investigadores que quieren hacer el trabajo, tienen la experiencia. Por eso en investigación es muy importante y difícilmente la investigación se hace únicamente bajo la guía de una persona. Usualmente se tiene equipos de trabajo, equipos de investigadores, dado que en este equipo debe haber personas con diferentes tipos de experiencia para que puedan contribuir a que el recurso humano para realizar el trabajo sea adecuado. Entonces tenemos que ver temas de tiempo, dinero, recursos, acceso a dispositivos médicos, de repente acceso a insumos para las pruebas de laboratorio. También deberíamos tener en cuenta de que dependiendo de lo que estamos estudiando, de repente es una enfermedad que afecta a muy pocos pacientes, de repente poder reclutar a pacientes, imagínense una enfermedad rara, una enfermedad que ocurre en una de cada 10.000 personas o más. De repente poder conseguir estos pacientes nos va a tomar muchos años y en esos años ya no disponemos del financiamiento para hacer el estudio. Entonces, todas esas preguntas debemos resolverlas antes de proponer la idea de investigación para que no estemos invirtiendo tiempo en un trabajo que no puede ser realizable. El siguiente es interés, y aquí me interesa que ustedes recuerden dos cositas. El interés, en primer lugar, va a ser para el investigador, y en realidad es el más importante, el interés intrínseco del investigador, de la persona que va a guiar el estudio, en este caso ustedes. Y el interés extrínseco, que es el interés que tendría para sus colegas, instituciones, para personas que toman decisiones en salud, para las personas que brindan financiamiento. Eso es importante. Puede que el tema que ustedes quieran trabajar sea interesante para ustedes, pero puede ser que para la comunidad médica no lo sea. Entonces, una forma en que ustedes pueden saber si es que la investigación que ustedes quieren realizar podría tener algún interés, parte de consultarle con sus pares, ¿no? Colegas que puedan estar, y de preferencia si están dentro del tema que ustedes quieren tratar, les pueden decir si realmente ese trabajo sería útil o la información del trabajo que planteas podría aportar información que podría servirnos para esto, esto o esto. Entonces debemos tener en cuenta que la pregunta de investigación que va a guiar el trabajo de investigación, ustedes deben recordar que la pregunta de investigación es lo primero que ustedes tienen que tener definido. La pregunta de investigación es lo que guía el resto de la investigación. Entonces es un punto en el cual ustedes tienen que invertir mucho tiempo. Y bueno, esa pregunta debe ser de interés para ustedes como para el medio académico, ¿no? Y deben ver, deben también, hay preguntas que pueden responder, ¿no? Les comenté que el interés debe ser de ustedes, el interés debe ser de sus colegas, pero también debe haber interés por parte de las personas que financian los estudios, ¿no? De repente en su país tienen su municipio, sus gobiernos regionales o de repente nacionales financian algunos tipos de estudio. Entonces, si esos estudios están en línea con lo que ustedes quieren hacer, es probable que haya un interés real por realizar ese estudio, entonces incluso es muy probable que puedan recibir financiamiento. Si tienen alguna pregunta, me pueden escribir al chat y lo vamos hablando mientras voy haciendo la ponencia. El siguiente punto en Finner es novedoso. Aquí lo que deben llevarse a casa, o sea, el mensaje clave es que cuando ustedes hacen una investigación porque al conocimiento actual existe una brecha. En inglés esto se le llama gap, brecha de conocimiento. Quiere decir que hay algo que no sabemos a la fecha. Y como no lo sabemos, es necesario hacer una investigación que permita darle respuesta, quizás no de forma total, pero sí una respuesta parcial a esa brecha de conocimiento que tenemos. Para ello, pues debemos realizar una exhaustiva búsqueda de información, ¿no? De repente, en algún momento ustedes pueden considerar, oh, esto no se sabe, ¿no? Y de repente cuando ven un paciente en el hospital
pero al momento de buscar información en bases de datos o hasta de repente en libros, encuentran que eso que no sabían realmente ya está, ya se conoce o ya se sabe parcialmente del tema. Entonces, aquí es importante hacer una búsqueda exhaustiva de la investigación y realmente verificar que existe esta brecha de conocimiento. Y esto nos sirve como justificación de nuestro estudio, ¿no? No se sabe esto, y si con este estudio logramos saber esto, esta información, este conocimiento nos podría servir para hacer esto, ¿no? Cambiar las guías de práctica clínica, cambiar la atención de los pacientes, cambiar los procesos en la atención en la emergencia, etcétera, ¿no? Ahora, una pregunta muy frecuente es, ¿qué pasa si quiero hacer un estudio o no puedo hacer entonces, bajo lo que me acaba de decir usted, no puedo hacer un estudio similar a otro estudio que ya se ha hecho porque, bueno, ya se hizo, ¿no? Entonces no habría nada novedoso. No va tanto así. Imagínense que en, en una, en una ciudad de su país, ustedes encuentran que mandar mensajes de texto a las gestantes incrementa la probabilidad de que éstas acudan a sus controles prenatales. Por ejemplo, aquí en Perú, como mínimo por norma, se les exige que acudan 6 veces a los controles prenatales, por lo menos. Imagínense que se hace un estudio y se encuentra que las mujeres en la ciudad que reciben mensajes de texto durante el embarazo acuden de 8 a 9 veces, es decir, acuden más incluso de lo mínimo que es requerido. Y eso es algo bueno, ¿no? Más controles prenatales, permite una mayor interacción entre la gestante con el sistema sanitario y habría mayor probabilidad de detectar alguna anomalía o algún problema durante el desarrollo del embarazo. Entonces, yo les hago una pregunta, a ver si me responden por el chat. ¿Ustedes creen que estos mensajes de texto que hemos encontrado que son útiles para aumentar la asistencia a los controles prenatales, tendría la misma utilidad en una comunidad indígena, en una comunidad nativa de su país? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Sobre todo las personas de CUMS me gustaría que pues respondieran a la pregunta del doctor y pues expliquen por qué sí o por qué no. A ver, Emily dice no. Gabriel dice que no. Habría que ver, en este caso, no existen condiciones, no tecnología. Hay un concepto que se llama brecha tecnológica, que quiere decir de que con los años, el número de personas que tienen acceso a tecnología, en este caso comunicaciones, como por ejemplo puede ser celular, se incrementa, ¿no? Digamos, cada año más personas pueden comprarse un celular. Pero eso no necesariamente implica que en el lugar donde vive la persona exista una señal para que tengan el celular. Tú puedes tener el celular, pero si donde tienes el celular no llega la línea telefónica, pues no te sirve el celular. Entonces, con los años esto va disminuyendo, ¿no? Cada vez la cobertura de telefonía aumenta y también aumentaría el acceso de las personas a la tecnología, pero puede ser que en algunas comunidades nativas, por ejemplo en Latinoamérica, pueda ser que las propias comunidades no tengan interés en usar los celulares, o de repente en las zonas donde ellos están, que pueden ser zonas agrestres o rurales remotas, no llegue la red. Entonces, al ser realidades diferentes, como dice Gabriel, es probable que este tipo de intervenciones en esas comunidades no nos sirva. Entonces vean que si bien en el ejemplo que yo les dije se encontró que las gestantes que recibían estos mensajes aumentaban el número de controles prenatales, nosotros, si vemos esto en la población rural, les digo, una comunidad nativa, es probable que en estas comunidades no funcione de la misma forma, a pesar de que pueda que ellos también usen celulares.
Entonces, como son dos poblaciones que tienen características diferentes y estas características podrían marcar diferencia en el efecto de la intervención que yo quiero estudiar, que es el uso de celulares o mensajes para que aumente el control prenatal, sí tendría sentido repetir ese estudio para ver si es que en esta comunidad es efectivo usar o no ese tipo de sistema, ¿sí? Entonces vean cómo un trabajo que ya se ha realizado, uno sí puede replicarlo, pero uno lo replica porque uno tiene una justificación por lo cual replicar. En este caso sería, yo no sé si en estas comunidades este tipo de intervenciones sería útil. Por ello voy a hacer el estudio. ¿Sí? Entonces, me van diciendo si tienen alguna duda o va quedando claro eso. Para novedoso, igual tenemos una serie de preguntas, ¿no? Que básicamente hablan de si es que aporta o no aporta información a lo que ya se sabe del tema, del área de conocimiento que estamos trabajando. El siguiente aspecto es el ético. En el caso de la ética, deben recordar de que todo trabajo de investigación que ustedes quieran realizar debe cumplir con las normativas, tanto nacionales de su país, como las normativas internacionales acerca de investigación en seres humanos. En este caso, ustedes deben plantear un trabajo que, al momento de ser evaluado por un comité de ética, pueda ser aprobado, ¿no? En sí o de forma resumida, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Si yo les doy un ejemplo, imagínense que yo quiero o yo estoy viendo que los pacientes que fuman, es un ejemplo hipotético, que los pacientes que fuman tienen un incremento de cáncer del epidídimo, imaginémonos. Y esos pacientes que yo estoy viendo fuman. Entonces, como fuman, yo quiero hacer un trabajo en el cual digo, ok, voy a hacer que un grupo fume y el otro no fume y voy a verlos en el tiempo y voy a ver si el grupo que fuma, el grupo que yo les estoy diciendo que fumen una cajetilla cada 2 días, tiene mayor desarrollo de cáncer de epidídimo que el grupo que no le voy a decir que fume. ¿Ustedes qué piensan de ese trabajo? ¿Ese trabajo puede ser realizado? ¿Un comité de ética aprobaría el desarrollo de ese trabajo de investigación? ¿Qué opinan? Bueno, creo que en el caso de que le digamos nosotros a la persona como que fuma para poder hacer el estudio, no lo van a aprobar, a menos que sea algo como que un grupo de personas que ya son fumadores, diciéndoles que pudieran retirarse del estudio, que si deciden dejar de fumar, pues no va a influir nada sobre su atención médica, si en este caso tienen algún contacto en ese hospital. Obviamente aclarar esas cosas, ¿no? Porque si nosotros vamos a incentivar a que las personas fumen, obviamente no es ético porque sabemos que no es bueno para la salud. Excelente. En investigación, sobre todo en la parte de salud, tenemos básicamente dos grupos grandes de diseños de estudio. Uno es el experimental y otro es los estudios observacionales. En los estudios experimentales, el investigador le da una intervención, es decir, indica algo a un grupo de personas. En el caso que yo les estaba diciendo, se les estaba indicando a las personas que fumaran. Como mencionó ahorita su compañera, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Cuando uno hace un trabajo de investigación, uno no puede hacer que un grupo reciba algo, en este caso fumar, cuando uno de antemano ya sabe que esa sustancia es dañina. Entonces ningún comité de ética les va a aprobar porque ya está demostrado que fumar produce enfermedades, incluyendo diversos tipos de cáncer. Entonces, como de antemano ya sabemos que fumar pero es dañino, es un estudio que no se puede realizar. Sin embargo, hay personas que de forma voluntaria y de forma por su estilo de vida deciden fumar. Entonces, estas personas, yo sí puedo hacer un estudio observacional en el cual yo no indico nada. Son personas que por cuenta propia fuman y puedo comparar las personas que fuman por cuenta propia y las personas que no fuman también por cuenta propia y ver si es que estos dos grupos son similares o no en lo que yo quiero estudiar.
Como dice Elizabeth, pedirles que fuman les haría daño. Y como sabemos de antemano que fumar hace daño, nosotros no podemos indicar en un estudio que fumen. Es por ello que no podríamos hacer ese tipo de estudios, por ejemplo. No sería ético desarrollar un estudio en el cual nosotros sabemos de antemano que la sustancia es dañina. Valeria pregunta, ¿pero otros productos que no se sabe si son dañinos o no, sería no ético igual? Justamente por eso en los estudios, Valeria, hay fases. Primero in vitro, luego se hace estudios en animales y luego se hace estudios en humanos. Entonces, como se va pasando por fases, se detecta, bueno, primero todo producto es dañino dependiendo de la dosis que le des. Pero en las primeras fases de laboratorio, en animales, y en las primeras fases en humanos, se va viendo a qué dosis el producto no sería tóxico. Si el producto es dañino en fases iniciales, simplemente ese producto ni siquiera llega a experimentarse en humanos. Entonces, si de antemano, Valeria, no sabemos de ese producto, lo que se va a hacer es investigación, pero va a ser investigación primero en laboratorio, y si logra pasar la seguridad en esos tipos de estudio, bueno, ya podría llegar a humanos. ¿Sí? Me dice si quedó ahí clara tu duda, Valeria. Claro, y por ejemplo, pues creo que si quisiéramos investigar un tema similar al que usted dijo, la manera de poder resolver sería un estudio de cohortes o algo parecido, pero experimentalmente no podríamos pedirles a las personas que fumen. Exactamente. Podrías hacer un estudio observacional, ¿no? Podría ser, por ejemplo, un caso y controles o podría ser un estudio de cohortes dependiendo cuál es tu desenlace de interés. Pero sí, exactamente. Tendríamos que hacer un estudio observacional y una forma podría ser un estudio de cohortes. Bien, en el caso de la ética, pues igual hay una serie de preguntas que básicamente tienen que ver con los principios éticos, ¿no? De beneficencia, no maleficencia, justicia de la persona. El siguiente en Finner y el último del acrónimo es relevancia. De repente ustedes conocen a alguna persona que cuando ustedes dicen algo o cuentan algo, les dice, ya, y, no sé, ya, ¿y qué? ¿Qué hago con eso? ¿Para qué me sirve? ¿No? La relevancia va hacia eso. Ustedes pueden hacer un estudio que es factible de realizar. Puede ser interesante, puede ser novedoso, puede ser ético de hacerlo, pero si su estudio en realidad no va a aportar información, pues o la información que genera no nos va a servir para algo, pues quizás tampoco tenga mucho sentido realizarlo, ¿no? Hay una competencia que se llama los anti-Nobel, o sea, su nombre coloquial es anti-Nobel, no recuerdo el nombre formal que tiene. Pero, por ejemplo, en esa competencia, uno de los años ganó el premio, un trabajo de investigación que hicieron. Ustedes habrán visto en las caricaturas que hay un plátano en el piso y pasa el dibujito, pisa el plátano, se desliza y se cae, ¿no? Entonces hicieron un trabajo para ver a qué velocidad la persona tenía que estar moviéndose para al pisar el plátano, la cáscara del plátano que está en el piso, deslizarse y caerse como en el dibujo animado. Entonces, es una investigación, sí, es algo que no conocemos, sí, es novedoso, sí, porque no se tenía esa información, pero ¿realmente es relevante hacer ese trabajo? Posiblemente no, y por eso le dieron el antinobel, ¿no? Porque en realidad es una investigación que no aporta un conocimiento que realmente sea relevante. Entonces, cuando planteamos una pregunta de investigación, debemos pensar qué vamos a obtener de ese trabajo, ¿no? De repente los resultados van a servir para mejorar la práctica clínica, la atención de los pacientes, para mejorar las guías de práctica clínica, para mejorar la atención, los resultados que obtenemos de los pacientes, su calidad, incremente conocimiento en un campo o puede servir como una plataforma para el desarrollo de nuevas investigaciones en una línea de investigación. Entonces, ¿cuál es la relevancia de nuestro trabajo, no? Y eso lo vemos, ¿no? ¿Para qué va a servir? Ok, una vez que haga el estudio y obtenga los resultados, estos resultados, ¿a quién le van a servir o para qué van a servir? Si hay un a quién o hay un para qué, pues nuestro estudio tiene relevancia y tiene sentido realizarlo. Hay algunas personas que le agregan al FINER MAPS, que es otro acrónimo, que son otros puntos que deberíamos también tener en cuenta al momento de plantear una pregunta de investigación. M es de management, que es en español vendría a ser como gestionable, manejable por el investigador, o sea, es un estudio que uno puede gestionarlo de una forma adecuada, tiene lógica y el estudio tiene lógica, tiene una forma lógica y científica para la comunidad o institución, o sea, es apropiado.
es publicable los resultados. Publicable quiere decir de que es importante para la comunidad científica que esos resultados se conozcan. Y si está estructurado el desarrollo de la pregunta va a devenir en una investigación que va a poder ser desarrollada de forma estructurada. Entonces, ese es el enfoque Finner. Lo que me interesa aquí que ustedes tengan en cuenta es que Finner, a diferencia del enfoque Pico que ustedes ya vieron, en el enfoque Pico ustedes tenían población, intervención o exposición, comparador y el outcome, que son los desenlaces, los resultados que ustedes van a evaluar. Entonces, el enfoque Pico a ustedes les permite plantear una pregunta de investigación de forma operativa, ¿no? Con cada uno de los elementos de la Pico ustedes pueden hacer una búsqueda de los términos claves y eso les permite hacer una búsqueda de información y poder desarrollar su estudio. En cambio, el enfoque Finner es un enfoque más de lógica e incluso más de filosófico, o sea, de pensar realmente cuál va a ser el aporte del trabajo, ¿no? ¿Es ético realizarlo? ¿Realmente estoy aportando algo novedoso? Y si mi trabajo realmente lo voy a poder hacer, es un enfoque de pregunta de investigación que trata de que el investigador piense un poco más acerca de las implicancias de su trabajo. Y lo que yo les recomendaría es que tengan en cuenta ambos enfoques al momento de plantear su pregunta de investigación, ¿no? El enfoque operativo, que es Pico, y el enfoque filosófico, que es Finner. Entonces, aquí llegamos a la primera parte. Si tienen alguna pregunta, me la hacen por el chat. Si no, ya pasamos a lo del planteamiento del problema. Doctor, como nos queda poco tiempo, creo que bueno, voy a cortar esta conferencia para poder iniciar la otra, el mismo link de entrada. Ok, dale. Buenísimo.